clásico del invierno en Argentina, la exposición rural en Palermo. Estamos con nuestro móvil allí y estamos con el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverre. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por recibirnos en la rural. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. El tema que queremos plantear aquí es una discusión que se está dando en estas elecciones 2019, que es si la Argentina agroexportadora implica necesariamente una economía primarizada. ¿Cuál es su opinión en principio? No, de ninguna manera, es todo lo contrario. Argentina es un paradigma en el agregado de valor. Esta mañana despedimos el primer embarque de carne de cerdo a China. Eso es mucho valor agregado, no solamente por la tecnología que hay en la producción de ese tipo de carne, con criaderos con atmósfera controlada, que agrega muchísimo valor en la producción, sino que también le agrega valor al maíz y a la harina de soja que también produce nuestro país. Y también hace 3 días despedimos lo mismo desde Río Gallegos, el primer embarque de carne de cordero patagónico con destino a Japón por primera vez en la historia. Esto significa investigación, desarrollo, selección genética, sanidad, que es muy importante a la hora de colocar productos. También hay que ver cuál es el paradigma del mundo hoy. Muchas cosas de tecnología, por ejemplo, un celular pasó a ser un commodity. Lo puede fabricar cualquiera en cualquier país y no cualquier país tiene suelo, agua, clima y sobre todo know-how, tecnología para producir alimentos inocuos, saludables, en cantidad y calidad como lo hace la Argentina. Luis, es interesante esa comparación que establece. Ahora, de este sector de la agroindustria, ¿cuánto corresponde a la cosecha de los cereales hegemónicos en Argentina, como la soja, el trigo o el maíz? ¿Y cuánto corresponde a los otros sectores que pueden incluir muchísimo más valor agregado, pero que no son mayoritarios en el sector? Bueno, este año tuvimos una cosecha récord. Gracias a eso vimos en los diarios de hoy cómo el campo ayudó a mejorar los números de la economía, ayudando al crecimiento del país, como habitualmente. Y también hay muchísimas otras actividades fuera de la agricultura que también agregan mucho valor y generan mano de obra, como por ejemplo las frutas, las peras y las manzanas en el Valle Río Negro, las cerezas, los arándanos, los cítricos dulces en el litoral, en la zona de Entre Ríos y Corrientes, los limones en Tucumán. La semana pasada estuvimos en la India y conseguimos que India confirmase el ingreso de los limones a ese mercado, como también del de las semillas de chía, bueno, el vino en Cuyo, las uvas de mesa, el maní de la provincia de Córdoba. Todos alimentos que son muy dadores de mano de obra, que llevan de la mano desarrollo de tecnología y sobre todo estudio de mercados, y que al colocarlos en muchas góndolas del mundo, muchos supermercados del mundo, generan empleo en nuestro país. O sea, estamos exportando empleo argentino al producir alimentos en nuestro territorio. De estos sectores tan claves que usted mencionaba, ¿cuál es el más intensivo en términos de valor agregado del conocimiento y la tecnología? Todos, porque todos demandan permanentemente que se investigue cómo desarrollar nuevas variedades, las maneras de producir, cómo bajar costos de la producción y ser más eficientes. O sea, todos permanentemente están demandando nueva maquinaria. Imagínense, para una siembra en la Argentina de 34 millones de hectáreas, que es la misma superficie de Alemania, o sea, de todo el país Alemania, se necesita maquinaria que son desarrolladas en la zona de Santa Fe y Córdoba principalmente, donde están todas las pymes de fabricantes de maquinaria agrícola. Y ese es solamente un ejemplo. Y ahí permanentemente están viendo cómo ser más eficientes, cómo mejorar los procesos de producción y la eficiencia de esas máquinas para que hayamos hecho en 30 años prácticamente triplicado la cantidad de granos en las mismas superficies. O sea, ese es el valor agregado que me refiero, en una sola actividad o en cadenas como el limón, que emplean 50.000 personas, o cadenas como la Foresto Industrial, que emplean hoy 100.000 personas, y tenemos el potencial de emplear 100.000 personas más a medida que vayamos conquistando nuevos mercados. Luis, o sea, en términos de las posibilidades y de la potencialidad, ¿está muy retrasado el desarrollo tecnológico de valor agregado en el sector agroindustrial? Aunque se esté, digamos, esté avanzando con velocidad, ¿todavía hay oportunidad hacia adelante?
En este caso marcamos tendencia a nivel mundial. Por ejemplo, yo le decía que esta mañana acompañamos el primer embarque de carne de cerdo a China, desde Rosario. Bueno, las granjas nuestras de cerdos son más avanzadas en productividad que las americanas, que las europeas y que las brasileñas, que son líderes. Y eso en base al talento que hay en nuestro país. Todo el mundo habla, y por supuesto con razón, que tenemos suelos fértiles, que tenemos agua y un buen clima, un clima amigable para la producción de alimentos, pero nuestra gran ventaja es el gran talento y el espíritu emprendedor de nuestros productores. Ahora, hay una paradoja que es la última cuestión que le quiero plantear para tener su perspectiva, Luis, que es que, de acuerdo con los datos del INDEC que se conocieron ayer en relación a la actividad económica, bueno, la actividad creció interanualmente un 2,6%, y en parte por la super cosecha que en el sector de agricultura, ganadería, creció un casi 50%, 49,5%. Sin embargo, el empleo cayó interanualmente 1,8%. Y le planteo esta pregunta, ¿puede tener que ver con que los rubros que más cayeron en términos de la actividad económica fueron el comercio, por ejemplo, y la construcción y la industria manufacturera, que emplean más gente? Y aunque creció el sector agroindustrial, la cantidad de empleo que posibilita en la Argentina es mucho menor y entonces no impacta tanto en vigorizar las cifras de empleo. Puede ser, el campo es responsable de un tercio de la mano de obra que hay en el país. Todas las actividades que están exportando más están tomando gente. Por ejemplo, la última vez que estuvo en Entre Ríos, nuestro presidente visitó un frigorífico que hace un año tenía 150 empleados, hoy tiene 300 y el próximo año va a tomar 150 más. O sea, hay plantas frigoríficas que se están reabriendo, hay inversores extranjeros que están comprando plantas frigoríficas y también ya hay inversores europeos que de la mano del acuerdo UE-Mercosur están estudiando posibilidades de hacer joint venture o inversiones en nuestro país para abastecer ese mercado tan importante. Hay que ver para dónde va la dinámica del mundo, qué es lo que realmente el mundo está demandando, qué es lo que quieren los consumidores a nivel global, y ahí es donde Argentina está parado, porque muchos países del mundo quieren ser socios de la Argentina para poder asegurar su seguridad alimentaria. La última pregunta, Luis, ¿cree que en este debate electoral que se da, el hecho de que se hayan perdido 217.000 empleos interanualmente, a pesar de esta super cosecha y el crecimiento del 50% del sector, induce a la lectura de una primarización de la economía, de una economía que en realidad no derrama en otros indicadores y en otros sectores? No creo que sea así. La economía está moviendo esta exportación de productos alimenticios argentinos, está moviendo comercialmente a miles de pueblos en el interior. Eso sabemos que llega, tarda un poco más, pero llega a las grandes ciudades, y la realidad que del debate político el sector agropecuario confía en esta forma de administrar, porque se da cuenta que estamos construyendo juntos un futuro diferente, a diferencia de los candidatos de la oposición que a raíz de la mala experiencia que tuvo el campo con ellos, hoy no le creen lo que están diciendo, o sea, no le tienen ningún tipo de confianza. Luis, el Cambiemos llegó al poder con la promesa de eliminar las retenciones al campo y a otros sectores y tuvo que reponerlas. De ganar nuevamente en la gestión nacional, de ganar las elecciones nacionales al año que viene, ¿cuál va a ser esa política justo en un momento en que se necesitan ingresos al Estado y las fuentes de financiamiento son escasas? ¿Están dispuestos a bajar ese impuesto a la retención en ese contexto, de todas maneras? El presidente Macri, cuando asumió en el año 2015, a los pocos días cumplió la promesa de campaña, eliminó las retenciones, lamentablemente por la cosecha. Ahora somos conscientes, creo, de lo que sucedió hoy, lo que impacta la actividad agrícola en el país. El año pasado tuvimos la peor cosecha en 50 años y un corte de financiamiento internacional, lo que hizo que tuviéramos que volver de alguna manera a ese mal impuesto. Seguimos pensando que es un impuesto distorsivo. Este gobierno no ve a las retenciones como una herramienta de política económica como hacía el gobierno anterior, y como hemos comprometido, el año que viene, a fin de año, se eliminan. De todas maneras, hace 3 semanas, cuando tuvimos una mejoría en la economía, redujimos las retenciones de 4 a 3 pesos por cada dólar exportado para 207 productos, sobre todo de las economías regionales. Muchísimas gracias, Luis Echeverre, por recibirnos así en La Rural. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias por llamar. Gracias.
Cambiamos de tema. Bueno, un debate instaladísimo en la Argentina por el